Hola, hoy hablaremos sobre las partes y los terceros en los procesos judiciales. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre las partes. Partes viene del vocablo latino pars, partis, que gramaticalmente es la porción de un todo. Dentro del proceso que es el todo, que es lo abstracto, que es el universo, la parte es una porción del mismo. Entonces aquí decimos que el proceso se puede dividir en diferentes porciones, pero cuando se emplea la palabra parte, se alude a los elementos subjetivos a los que se deben concurrir ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el juez, para que se diga el derecho, para que se dicte el derecho, para que el juez decida la controversia que originó el proceso y que se pronuncie respecto a esas partes en cuestión. Solo al actor, es decir, al demandante y al demandado, se les atribuye el carácter de parte, solo al demandante y al demandado. Porque son ellos quienes han planteado ante el despacho judicial, ante el juez, la controversia que es materia principal a decidirse dentro del proceso. Para el jurista Hugo Rocco, parte es aquel que, estando legitimado para obrar o contradecir, gestiona en nombre propio la realización jurídica de la que afirma ser titular, o bien de una relación jurídica. A esa definición le podemos formular los siguientes comentarios. Pues primero, que el tercero que viene a juicio por haber interpuesto una tercería excluyente de dominio viene a obrar en el proceso y sin embargo no es parte. El tercero no es parte. Segundo, que el juzgador obra en el proceso y no es parte, es decir, el juez no es parte, según Hugo Rocco. Y tercero, en esta definición faltan elementos de precisión que permitan distinguir a los sujetos denominados partes de los demás sujetos intervinientes. Hablaremos entonces de la capacidad de las partes en el proceso. La capacidad y la legitimación. Capacidad jurídica, como sabemos, consiste en la aptitud que corresponde a toda persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad legal es la habilidad que la ley le reconoce para intervenir en el comercio jurídico por sí misma y sin el ministerio o autorización de otros. La persona actúa por sí misma, no necesita autorización, no necesita delegación, no necesita que otro le esté delegando. El proceso no es más que un tipo particular de intervención jurídica y en estas nociones se proyecta al derecho procesal y aquí se reciben los nombres de capacidad para ser parte y también capacidad procesal. Legitimación es la identidad de la persona, del actor, es decir, del demandante, a la cual la ley concede la acción, es decir, el que está legitimado por activo. Y la identidad de la persona demandada lo identificamos con la persona contra la cual es concebida la acción, y es el que está legitimado por pasivo. Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. Entonces, la comparecencia al proceso implica que toda persona, ya sea natural o jurídica, y aquí es importantísimo que tengamos clara la noción de persona natural y jurídica, pues ellas pueden ser partes en un proceso. Tienen capacidad para comparecer por sí ante el proceso las personas que pueden disponer de sus derechos. Eso es fundamental que lo tengamos clarísimo. Si yo no soy titular de mis derechos, si yo no puedo disponer de mis derechos, pues no puedo comparecer por mí mismo ante el juez. La capacidad para ser parte consiste en la capacidad para ser sujeto de una relación procesal. Aquí personas naturales o jurídicas son las que pueden ser sujetos de las mismas relaciones procesales.
La capacidad también se traduce en aptitud para ejecutar y recibir con eficacia todos los actos procesales. La capacidad legal del derecho civil y como tal solo la tienen las personas que sean legalmente capaces. Es fundamental que tengamos muy presente que solo la capacidad legal en derecho civil la tienen las personas que tengan capacidad legal. Hablaremos entonces de la comparecencia al proceso por representación, que tiene relación directa con el principio general del derecho procesal denominado postulación. Las personas que no tienen capacidad deben comparecer al proceso por intermedio de sus representantes o debidamente deben estar autorizadas por estos. Entonces, la capacidad para ser parte en un proceso no implica que siempre pueda intervenir en el juicio de manera personal y de manera directa. Es capaz para comparecer en un juicio por intermedio de sus representantes legales. Las personas legalmente incapaces en la vida civil las podemos clasificar en los menores de edad, quienes ejercen su representación a través de sus padres. Los padres son los que ejercen la representación de los menores de edad o el respectivo representante. Comparecencia de personas jurídicas y de patrimonios autónomos. Comparecen al proceso por medio de sus representantes, de los representantes legales, según lo que disponga la Constitución, la ley o en general la normatividad que hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga varios representantes o mandatarios generales distintos de aquellos, se puede citar a cualquiera de ellos, aunque éste no se encuentre facultado para obrar separadamente. Mientras que en los patrimonios jurídicos constituidos a través de las sociedades fiduciarias, comparece por medio del representante legal o del apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien es el que actúa como su vocero. Hablaremos de la representación de personas fallecidas. Como persona natural, pues alguien que fallece deja de ser persona para el derecho. Entonces, y lo deja de ser desde el momento preciso en que fallece. Por lo tanto, los muertos no pueden ser demandados, no podemos demandar a alguien que ya falleció. Y como la herencia desde luego no es persona, pues tampoco podemos demandar una herencia. Aquí es necesario que digamos que el presupuesto de capacidad para ser parte demandante o demandada solo se da cuando se aduce la prueba de la calidad de heredero de quien a ese título demanda o es demandado, con la precisa excepción consagrada en el 87 del Código General del Proceso para cuando son demandados herederos indeterminados. En ese evento, el presupuesto procesal de capacidad para ser parte no se completa con la prueba de calidad de herederos, que no se puede aducir, sino con la afirmación en proceso de conocimiento de que la causa mortuoria, la causa de la muerte, no se, la causa por la cual se inicia el proceso no se ha iniciado y que se ignoran los nombres de los herederos. Representación a través de curador ad litem. ¿Cuál es la procedencia? Es el artículo 55 de nuestro Código General del Proceso, que autoriza al juez para la provisión de curador ad litem cuando aquellos carecen de representante y comparecen o deben comparecer al proceso. Según la ley 1306 del 2009, el curador representará al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales que le conciernen, con las excepciones de ley. Las acciones civiles contra personas con discapacidad mental absoluta y menores deberán dirigirse contra el curador para que lo represente en el proceso. El curador debe realizar todas aquellas actuaciones en las que se requiere la representación del pupilo y debe expresar esa circunstancia en el documento en que conste el acto o contrato. Si se omite esa expresión, se reputa ejecutado en representación del pupilo si le es útil y no de otra manera.
Los artículos 52 a 55 de la Ley 1306 del 2009 regulan el nombramiento de curadores, consejeros y administradores. La persona que tiene una discapacidad mental absoluta, mayor de edad, que no esté sometida a patria potestad, será objeto de nombramiento de un curador, que debe ser una persona natural, quien debe tener a su cargo el cuidado de la persona y la administración de sus bienes. La medida de protección de los impúberes no sometidos a patria potestad será una curaduría. El menor adulto no sometido a patria potestad está sometido a la curaduría. El menor adulto tendrá derecho a proponer el nombre de su curador, incluso contradiciendo la voluntad del testador. La persona que tiene discapacidad mental relativa, inhabilitada, se le nombrará un consejero. El artículo 55 del Código General del Proceso se refiere a la designación de curador ad litem por parte del juez, para lo cual no se procede de la siguiente manera. Entonces, primero, cuando un incapaz haya de comparecer a un proceso en que no deba intervenir el defensor de familia y carezca de representante legal por cualquier causa o tenga conflicto de intereses con este, el juez le va a designar un curador ad litem. Esto es a petición del Ministerio Público, de uno de los familiares, o también el juez lo puede hacer de oficio. Cuando el hijo de familia tuviera que litigar contra uno de sus progenitores, es decir, cuando un hijo tiene que demandar y pues actuar como actor dentro de un proceso contra sus padres, y el otro lo representa, el otro padre lo representa, entonces no es necesaria la autorización del juez. Tampoco es necesaria esa autorización cuando en interés del hijo actúa el defensor de familia. Hablemos entonces de los terceros. Tercero es todo aquel que no es parte en el proceso. Entonces son terceros tanto aquellas personas que no han participado en el proceso como las que han intervenido en el mismo, pero sin que tengan el carácter de parte. Por ejemplo, los testigos, los peritos, a ellos los podemos considerar terceros. Hay muchos que no tienen absolutamente nada que ver con el litigio, con el proceso que se está adelantando, que se está ventilando, o con las pretensiones que fueron planteadas ante el juez, incluso con las pretensiones en la jurisdicción voluntaria. Entonces son terceros tanto en sentido procesal como en sentido material. Otros, en cambio, son sujetos de esa relación jurídica sustancial o del interés que en esa causa se controvierte, ya fuera como pretendientes o como afectados con la pretensión sin estar presentes, ni estar representados ni sustituidos en el proceso. Hablemos de las clases de terceros. Entonces, cuando hablamos de la intervención voluntaria, se origina por la voluntad libre y espontánea del propio tercero. A su vez puede ser coadyuvante o excluyente. Hablemos de la intervención coadyuvante. Ella se da, cuando tiene por objeto apoyar la pretensión de una de las partes originarias, ya sea el actor o el demandado. Intervención coadyuvante se da de acuerdo con la doctrina y la legislación comparada, y esta puede asumir dos modalidades. Primero, la intervención adherente, simple o accesoria. En ella, el tercero pretende hacer valer un derecho conexo con el debatido entre el actor y el demandado, apoyando a uno de ellos, pero sin autonomía de actuación. Entonces aquí es necesario que digamos que su actuación procesal está subordinada a la parte principal a la cual coadyuva. Intervención adherente autónoma o litisconsorcial. Esta se produce cuando el tercero invoca un derecho propio frente a alguna de las partes originarias, el actor o el demandado. El tercero entonces actúa como litisconsorte de la parte a la que adhiere y con cierta autonomía en cuanto a gestión procesal.
El tercero que interviene de este modo pudo haber sido parte principal en el proceso en el que actúa como tercero y la sentencia que se vaya a dictar en ese proceso haya tomado o no intervención como tercero, le va a afectar directamente, teniendo en cuenta la forma como apareció dentro del proceso. La intervención voluntaria de terceros. Esta se da cuando un tercero interviene por su propia iniciativa, sin que haya sido citado por alguna de las partes o de pronto por el juez, o aunque habiendo una citación por sí sola no lo haya vinculado al proceso. La característica esencial es que el tercero comparece al proceso de manera espontánea, no porque el juez haya impartido una orden. Aquí es factible, como lo decía el doctor Hernando Davis Echandía, que se cite al tercero, pero que esa citación por sí misma no vincule al tercero al proceso, porque éste queda en libertad de concurrir o no. Es decir, no está obligado. Si a bien tiene concurrir al proceso, lo puede hacer, y si no quiere, pues no lo hace. Porque solo adquiere la calidad de parte una vez aceptada su solicitud de admisión. Finalmente hablaremos sobre los liticonsortes, y aquí diremos que en el proceso únicamente pueden existir dos partes, demandante y demandado, eso ya lo indicamos. Y de allí se derivan situaciones procesales que varían según la circunstancia. Los que ocupan una misma posición en el proceso se encuentran en un estado de litisconsorcio. Entonces puede haber varios actores frente a un demandado, ahí hablamos del litisconsorcio activo, o un actor frente a varios demandados. Hablaríamos entonces del litisconsorcio pasivo. O puede haber varios actores frente a varios demandados. Y ahí nos referimos entonces a litisconsorcio mixto. Las clases de liticonsorcio. Primero el activo. Entonces, si figuran en el litisconsorcio varios actores contra un solo demandado, como ya lo dijimos. El pasivo. Si figuran varios demandados en contra de un solo actor. Y el mixto. Si hay una pluralidad de actores y una pluralidad de demandados. Los litisconsorcios necesarios. Entonces, cuando la ley expresamente ordena la integración de los sujetos de derecho, porque si no hay una sanción que es la invalidez de la actuación surtida en el fallo de primera instancia. Todo aquel que esté vinculado en el proceso debe intervenir debido a que la relación jurídica que existe entre ellos no permite que se pueda separar. El litisconsorcio voluntario o facultativo. Este se da cuando la pluralidad de partes corresponde a pluralidad de relaciones controvertidas y una pluralidad de acciones acumuladas en el mismo proceso. Aquí vamos a indicar que la acumulación impuesta por razones de oportunidad inferida de la conexión que vincula entre sí las distintas causas acumuladas, como por ejemplo cuando en cierto momento las causas reunidas se separan para que cada uno de los sujetos procesales vuelva a ser objeto del proceso por separado, aunque en el juicio continúa siendo único hasta el fin sin tener que dar por las diferentes causas una decisión que sea diferente. Entonces el litisconsorcio facultativo se distingue luego en propio e impropio. Vamos a hablar del litisconsorcio voluntario propio o impropio. Entonces, el propio, tiene lugar cuando los efectos de la sentencia afectan de manera uniforme a todos los liticonsortes por expresa disposición legal. Hablemos de unos supuestos. En el patrimonio autónomo, cuando este es considerado como parte demandada, se debe emplazar a todos los que lo conforman. Cuando hablamos también de separación de cuerpos y divorcios en los que la parte demandante pues invoca una de las causales de divorcio, de finalización del vínculo matrimonial. También cuando hablamos de la acción contestataria de la paternidad o la maternidad, cuando hablamos de la filiación planteada por el hijo, en los procesos de interdicción, cuando hablamos también de la tercería excluyente de propiedad o de derecho preferente,
en la acción petitoria de herencia, también en las particiones judiciales y en el retracto contra el enajenante y el adquirente del bien que se intenta retraer. El litisconsorcio impropio se da cuando los efectos de la sentencia afectan de manera uniforme a todos los liticonsortes por la naturaleza de la pretensión, la cual hace obligatoria la constitución del litisconsorcio necesario, porque los efectos de la sentencia van a afectar a los sujetos que participaron en la relación jurídica sustantiva. Otros supuestos, en la acción revocatoria contra el deudor y el adquirente que cometieron fraude del acto jurídico, también en los procesos relacionados con las simulaciones, en las resoluciones de contrato y en las rescisiones de contrato. Litisconsorcio necesario se da para conciliar o para transigir, y aquí se requiere la conformidad de todos los litisconsortes. Existe una pretensión o varias, de las cuales son titulares varias personas que corren la misma suerte, de tal manera que la sentencia tiene los mismos efectos para todos los litisconsortes. Como es un solo proceso, los términos para interponer recursos y correr traslados son los mismos para todos. Aquí el traslado de la demanda es separado cuando no haya un apoderado. Los actos que impliquen disposición del derecho en litigio deben provenir de todos los litisconsortes para que el acto sea eficaz. Cuando hablamos de nulidades por falta de capacidad, representación, citación o recusaciones, el saneamiento de la nulidad o el vicio solo pueden efectuarlo las personas en quienes recae. Las demás pueden alegarlas cualquiera y deben ser saneadas por todos. Excepciones propuestas por uno o por algunos de los litisconsortes favorecen a los restantes. Los recursos que son interpuestos favorecen o perjudican a todos. Cuando hay condena contra los liticonsortes sin que se diga nada, se entiende que se pagan costas por partes iguales a menos que haya alguna disposición en contrario. Cuando hablamos de litisconsorcio facultativo, decimos que para conciliar o transigir se requiere la conformidad de todos los liticonsortes, bastando que uno de ellos lo realice para que el proceso concluya para él. La sentencia se pronuncia por la situación jurídica de cada uno de los liticonsortes y la interposición del recurso solo beneficia al que lo interpuso. Con esto damos entonces por terminada nuestra explicación sobre las partes y los terceros correspondiente a nuestro curso de procesal civil general. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.